Pues tenemos que analizar las presiones a las que están siendo sometidos los medios de comunicación en la región. Me acompaña esta tarde Pedro Vaca Villarreal, él es relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué año, Pedro? Gracias por la oportunidad de hablar contigo. Déjame empezar por el tema de México, en donde tenemos a un presidente que dice no habrá impunidad, pero ¿acaso acariciamos nada más con las detenciones de quienes aprietan el gatillo, pero no de quienes dan la orden de asesinar a estos comunicadores? Gabriela, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un año y particularmente han sido unos días profundamente dolorosos para la prensa y para el ejercicio de las libertades civiles en el continente. Como bien se anticipaba en la nota que antecede esta sección, los dos eventos que se reseñan, la tragedia de la violencia contra la prensa, la violencia letal contra la prensa en México, al igual que lo que implica la confiscación de no solo un medio de comunicación, sino toda una historia del periodismo en Nicaragua. Sobre el primer tema, estamos hablando de que sin haber concluido el año 2022, ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que hace un monitoreo desde el año 1998, registra la cifra más alta de reportes sobre personas periodistas asesinadas en México. Y esto pues nos produce una profunda preocupación, sobre todo porque es una cifra que hemos visto aumentar, pero sobre todo son historias de vida, colegas periodistas, impacto en vida familiar. No olvidemos que hacia junio el caso de Antonio de la Cruz también implicó el asesinato de su hija. Somos muy empáticos y manifestamos una profunda solidaridad no solo con los familiares, sino también con el periodismo, que es un periodismo que también ha sido impactado. Yo creo que en las salas de redacción de México hoy en día la pregunta sobre qué tanto está el Estado de Derecho para proteger la prensa es una pregunta completamente vigente, y ojalá sean también las autoridades las que refrenden ese pacto de cierta manera roto de las garantías para la prensa en México. Y aún así también, Pedro, las expresiones de las autoridades en relación con el trabajo de los reporteros no ha sido revisada, repensada, reflexionada para no contribuir a este clima de agresión que hay en torno al trabajo de los periodistas. Efectivamente, en México se tienen unos antecedentes de violencia y hay una serie de acciones que pueden contribuir a que esa violencia disminuya o que simplemente pueden también avivar la repetición de estas violencias. Desde el mes de febrero, cuando se registraban alrededor de 4 asesinatos de periodistas, que ya era un margen de referencia escandaloso para ese momento. Si lo vemos con los ojos del presente, estamos hablando de 15 reportes de personas periodistas asesinadas. Advertíamos sobre la inconveniencia y lo complicado que resulta para las garantías de la libertad de prensa que en paralelo a fenómenos de violencia se presenten espacios de estigmatización constante a la labor de la prensa desde púlpitos oficiales, ¿no? Y esto es algo que lo hemos planteado en términos de una reflexión que esperamos esté llevando a cabo dentro de las autoridades, pero lamentablemente la realidad actual no permite constatar que los esfuerzos emprendidos hayan sido suficientes. Se acercan fechas que son muy importantes en esta conversación. Hacia el mes de marzo nos indicaron las propias autoridades que esperaban atender el fenómeno de violencia contra la prensa a través de una reforma, una ley general que requiere una reforma constitucional, que entiendo se va a presentar en el mes de septiembre. Bueno, estamos a 23 de agosto, lamentablemente no tenemos mayores avances sobre este proceso, pero en aquel marzo que se siente lejano, pero que lo único que ha transcurrido son muchos asesinatos desde entonces, no tenemos mayor información al respecto. Yo espero que las autoridades cumplan con ese compromiso público que hicieron ante el periodismo mexicano y ante la comunidad internacional de que se van a tomar medidas de atención profundas a la situación de prevención de la violencia contra la prensa, protección a la prensa en riesgo y lucha contra la impunidad de crímenes contra periodistas. Pero después hay otro asunto que quisiera destacar, Gabriela, y es que hemos venido monitoreando también las reacciones oficiales al respecto, y si bien creo que hay que reconocer que constantemente, poco después de cada asesinato, hay un compromiso institucional que naturalmente apreciamos, esto es algo que no ha sido suficiente
para revertir la tendencia. Y aquí creo que hay que tener de nuevo las manos abiertas, invitando nuevamente a todos los actores de la sociedad civil mexicana, también a sus autoridades, a analizar conjuntamente lo que es una crisis, y una crisis requiere respuestas de crisis, ¿no? En marzo, insisto, nos indicaban que se iba a presentar un proyecto de ley en el mes de septiembre, no conocemos avances al respecto, pero aún si no estuviera este proyecto en punto de ser presentado, a lo que creo que no puede renunciar la sociedad mexicana es a tomar medidas urgentes de contención, enviando mensajes claros a los victimarios y enviando un mensaje de respaldo del Estado en su conjunto sobre que la labor periodística es importante, la labor periodística que gusta y también la que es crítica. Pedro, lamento que sean estas circunstancias, pero tu opinión es muy valiosa y agradezco los minutos de tu día para esta perspectiva. Pedro Vaca Villarreal es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.